Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la que yo considero que es la técnica más fácil y a la vez más efectiva para sombrear dibujos. Antes de empezar, dejadme como siempre que os recuerde que si cuando hayáis acabado de ver el vídeo os ha gustado, os agradecería muchísimo que me dejarais vuestro like, porque ya sabéis que ayuda un montón. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita si no os queréis perder ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si queréis ayudarme con el canal, si me queréis echar una mano para que pueda seguir haciendo vídeos, lo mejor que podéis hacer es compartir estos vídeos todo lo que podáis, y también podéis hacer vuestras compras en Amazon a través del enlace que dejo ahí abajo en la descripción. Pero lo más importante, lo que realmente más me va a ayudar, es que intentéis reproducir todos mis vídeos cuando salen. Sé que no todo el contenido que hago os va a interesar, pero podéis aprovechar, por ejemplo, cuando estéis persiguiendo a vuestro gato por toda la casa para que se tome las pastillas y dejar el vídeo reproduciéndose. De esta manera me vais a ayudar a posicionar mejor los vídeos y a que pueda seguir haciendo el contenido que sí os interesa. Sé que cada vez estáis haciendo más estas cosas para ayudarme y de verdad os lo agradezco de todo corazón. Lo primero que tenemos que saber es qué tipos de sombra hay, y en realidad solo hay dos. El primero son las sombras arrojadas o proyectadas, que son las sombras que arroja o proyecta un objeto sobre otro, como en el ejemplo la esfera pequeña sobre la grande. Son sombras muy planas y que tienen los bordes muy bien definidos, especialmente cuando hay un solo foco de luz, como puede ser la luz solar, por ejemplo, o la luz de una lámpara, aunque pueden ser sombras un poco más difusas si tenemos varios focos de luz, especialmente si apuntan en direcciones diferentes. El segundo tipo de sombras son las sombras propias, y son las sombras que produce el propio volumen del objeto. Estas sombras son muy suaves y tienen la peculiaridad de que la zona más oscura está muy pegada al foco de luz, y se le llama a esta parte más intensa de la sombra de muchas maneras. Yo suelo llamarla cresta de la sombra, pero hay mucha gente, especialmente en el entorno académico, mucho, sobre todo los anglosajones, que utilizan el término en latín que es terminator de la sombra. Una vez pasada esta zona más oscura, la sombra se va suavizando, se va aclarando, y esto se debe al rebote de la propia luz en el entorno. A esta zona que está opuesta al principal foco de luz se le suele llamar luz reflejada. El mejor ejemplo para ver esto de una forma práctica son la nariz y los labios, que normalmente combinan estos dos tipos de sombras y normalmente nos producen bastante confusión a la hora de resolverlas de una forma eficaz. Así que vamos a partir de un dibujo muy sencillo a línea y lo vamos a analizar a medida que vayamos sombreando. Cuando yo empecé a dibujar, y durante mucho tiempo, lo que hacía era sombrear como me parecía. Hacía un encaje a línea bastante sencillo y luego empezaba a colocar las sombras donde me parecía, un poco a ojo, un poco por instinto. Es verdad que los dibujos no quedaban mal, pero siempre notaba que les faltaba algo. Me daba la sensación siempre de que las cosas por separado funcionaban, pero cuando estaban juntas era como que no encajaban del todo unas con otras. La verdad es que nunca era algo demasiado grave como para estropear demasiado el dibujo, pero sí notaba que le faltaba ese punto de exactitud que yo quería darle. Con el tiempo descubrí que si encajaban las sombras arrojadas como si fueran objetos planos, todo me resultaba mucho más fácil y cometía muchos menos errores que si directamente empezaba a manchar. Esto casi todo el mundo que lleva un tiempo en el dibujo lo descubre de forma instintiva, y es que las sombras arrojadas, al tener esos bordes tan definidos, ser muy planas y no tener demasiada variación de tono, se prestan bastante a ser representadas como objetos planos. En realidad, si recortas una de estas sombras y la separas del resto del dibujo, se ve bastante así. Es muy probable que la mayoría de vosotros lo hagáis también. Lo que es menos probable es que lo hagáis también con las sombras propias, y seguramente os ocurra lo mismo que a mí, que tenéis miedo de representar esas sombras con una línea de encaje muy definida, como las que utilizamos, por ejemplo, cuando estamos dibujando la silueta, y que queden líneas que luego no vais a poder quitar de ahí, líneas que nos van a estorbar mucho o que simplemente nos van a impedir que esa transición entre la luz y la sombra sea todo lo suave que queremos que sea. Y es que encajar este tipo de sombras con ese terminator, con esa gran variación de tonos, puede parecer algo poco intuitivo. Siempre tenemos la impresión de que vamos a perder la redondez del dibujo y que vamos a perder la sensación tridimensional que deberíamos estar representando. Pero la realidad es que representar las sombras encajándolas como si fueran objetos planos nos puede ayudar bastante.
Si tenemos una sombra que tiene un terminator o una cresta muy definida, es lógico que aprovechemos esa parte para representar el límite de la sombra. Pero si no es el caso, si es una sombra que no tiene terminator, es una sombra más plana, una de esas sombras que por su situación es plana totalmente, o aunque tenga variación de tono, no tiene una cresta definida, también conviene que la situemos de forma aproximada con su tamaño total, como si estuviéramos haciendo uno de esos dibujos bitono en los que se contrasta al máximo la sombra para que quede solo una zona de sombra y una zona de luz sin tonos medios. Pues exactamente eso es lo que queremos conseguir. Nos puede parecer en un principio que es algo poco natural, que es un paso un poco artificial y que realmente no es necesario y que lo único que va a suponer es que hagamos un trabajo extra para llegar al mismo punto. Pero si lo probáis, enseguida os vais a dar cuenta de que no es tan difícil pasar de ese paso a hacer unas sombras mucho más suaves, que en realidad todas esas líneas desaparecen y es mucho más fácil conseguir que las sombras sean muy progresivas. Así que por ese lado no tengáis miedo de que vaya a quedar un dibujo excesivamente plano, excesivamente robótico, porque no va a ser así. Pero además, utilizando esta técnica vamos a tener una gran ventaja y es que vamos a ver el aspecto global de nuestro dibujo, vamos a ver el encaje con el volumen como debe ser muchísimo antes. Vamos a ser capaces de ver cualquier fallo de encaje que hayamos tenido en una fase muy temprana del dibujo, lo que nos va a permitir hacer correcciones sobre una sombra plana que es muy fácil de modificar. En realidad no es que sombreando directamente no podamos ver la forma o no seamos capaces de colocar bien las sombras. El problema es que vemos el volumen cuando el dibujo está bastante más avanzado y cuando hemos llegado a ese punto lo más probable es que o bien nos dé pereza hacer correcciones o bien haya zonas tan trabajadas que ya no podamos modificarlas sin cargarnos por completo el trabajo que ya hemos hecho. Y esto normalmente nos lleva a que tengamos que tolerar pequeños fallos o incluso que no seamos capaces de verlos y nos quedamos con esa sensación de que el dibujo tiene algo que no acaba de convencernos. Donde más claramente se va a ver esto de convertir una sombra propia, una sombra muy suave, una sombra con mucha transición de tonos en una sombra plana es en la base de la nariz, en la parte inferior de la nariz. Cuando vaya avanzando el dibujo vais a ver que esa sombra, que se queda muy cortada, en realidad luego se suaviza de una forma muy fácil y queda mucho más natural. Hay zonas donde esta técnica especialmente nos puede ser muy útil, como por ejemplo en la sombra que produce el tabique nasal, que a veces se superpone con la sombra que produce la aleta de la nariz junto con el pliegue que hace la mejilla y que en lugar de fundirse en una sola sombra se convierten en dos sombras superpuestas, que es algo que nos puede complicar bastante la vida. Esto es algo que suele ocurrir también muy habitualmente cuando estamos dibujando una espalda de alguien muy musculado o muy definido, en la que con bastante frecuencia nos encontramos que hay sombras arrojadas que se superponen creando varios tonos planos de diferente intensidad que además en algunos puntos se mezclan con las sombras propias y esto puede ser realmente confuso, pero si intentamos encajar de esta manera vamos a ser capaces de verlo de una forma mucho más clara, interpretarlo mejor y resolver el dibujo de una forma mucho más eficaz. Como siempre, no puedo dejar de recomendaros que intentéis dibujar de forma progresiva y no ir siempre a los tonos máximos desde el principio, porque eso os va a ayudar a prevenir muchísimos errores y muchísimos pasos en falso. Y aunque en el vídeo estéis viendo que es un dibujo a lápiz, y esto que acabo de decir se aplica especialmente a esta técnica, que yo utilizo en mis vídeos porque es la más accesible, se puede aplicar a cualquier otra. En realidad esta forma de encajar las sombras es algo que se viene haciendo desde el Renacimiento y se ha seguido usando durante siglos porque es la forma más eficaz y más fácil de dibujar. Por supuesto, estamos hablando de conceptos básicos y de entender la naturaleza de las sombras, pero no siempre vamos a pretender esto, no siempre vamos a querer ser tan exactos, no siempre vamos a querer ser tan académicos y muchas veces vamos a perseguir un resultado diferente, mucho más suelto, mucho más expresivo, en el que esta exactitud en las sombras carece de sentido. Pero lo recomiendo como ejercicio básico cuando empezamos a dibujar, cuando somos principiantes y cuando algún dibujo se nos hace excesivamente complicado, incluso aunque no lo utilicemos en el propio dibujo, podemos hacer un estudio de esta manera en otro papel, en otro soporte, para entender lo que vamos a hacer posteriormente. Como siempre, una vez explicado todo esto, os voy a dejar que veáis el dibujo hasta el final para que veáis el resultado. Os dejo también con mis pelos de loco, que espero que os hayan hecho disfrutar. Tened en cuenta que me levanté 2 horas antes de irme a trabajar, súper temprano, para poder hacer este dibujo y que tuvierais este tutorial. Si no lo hago así, me resulta imposible sacar tiempo para hacerlos, pero como sé que sois unas bellísimas personas, estoy seguro de que no me lo tenéis en cuenta. Cuando me ponga delante de la cámara para grabar la intro y la despedida, prometo estar bien peinado dentro de lo posible.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os resulte útil y que os ayude a mejorar vuestra técnica de sombreado. Ya sabéis, dejadme un like si os ha gustado, un dislike si no, en los comentarios lo que queráis, cualquier cosa que os apetezca ver en estos vídeos, y como siempre me despido de vosotros con un fortísimo abrazo. Chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.